Filipenses capítulo 2, 12, versículos 12 a 18. Como he dicho la semana pasada, cuando hablamos del libro de Filipenses, el tema principal es gozo en el avance del Evangelio. Nosotros como creyentes debemos gozarnos, debemos estar contentos de hecho que el Evangelio va avanzando. Pablo, cuando él escribió esta carta, estaba en el cárcel. Ahora, no estaba en la cárcel como nosotros pensamos, que estaba en una célula y que gente no pudiera visitarle y él no pudiera salir. Sino él estaba en una casa. Y 24 horas cada día, él tenía una guardia que estaba en esposas con él. Él estaba conectado a esta guardia cuando él estaba comiendo, cuando él se levantaba, cuando él se echó a dormir, siempre estaba conectado con una guardia. Ahora, aunque estaba encarcelado así, él pudiera recibir visitas y escribir cartas. Y todo el tiempo que él estaba en el cárcel, él estaba haciendo eso. Y esta carta que estamos estudiando es una de las cartas que él escribió mientras que estaba ahí. En esas últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca del gozo que nosotros tenemos que tener en el Evangelio por el hecho que el Evangelio va transformando vidas. Y nosotros hemos visto eso la semana pasada y vamos a seguir viendo eso esta tarde. Con esta en la mente, vamos a empezar de leer en versículo 12. La Biblia lo dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como lumeras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias que nosotros podemos juntarnos como creyentes para escuchar tu palabra y para aprender de ella. Señor, te necesitamos. La verdad, no podemos entender lo que nosotros acabamos de leer sin tu Espíritu Santo. Por esta razón, Señor, estamos pidiéndote, danos entendimiento. Señor, ayúdanos no solo a entender lo que vamos a estudiar esta tarde, sino ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Señor, eso es nuestro anhelo. Queremos ser como nuestro hermano mayor. Y no podemos hacerlo sin ti, Señor. Señor, oramos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a ver algunos versículos que ha causado bastante confusión entre los creyentes. Mira conmigo ahí en versículo 12. Pablo empieza diciendo eso.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escucha esa parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy en día hay bastante confusión acerca de la salvación. Y cuando yo digo que hay bastante confusión acerca de la salvación, yo no solamente estoy hablando acerca de cómo nosotros somos salvos. Hay bastante confusión acerca de eso. Si yo voy a una iglesia católica, tenemos una aquí a la esquina, y yo entro y yo hablo con uno de los curas que están ahí y le pregunto, mira, para que yo sea salvo, ¿qué es necesario? Ellos van a decirme, tiene que tener fe en Jesucristo y tiene que hacer los sacramentos. Bueno, si yo voy a alguien que es pastor de las asambleas de Dios, y mira, no estoy hablando mal de los católicos ni de asamblea de Dios, mi abuelo era pastor en las asambleas de Dios. Pero si yo voy a uno de ellos y le pregunto, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo que van a decirme es que tú tienes que creer en Jesucristo. Por eso voy a decir amén. Pero después de eso ellos van a decir, tienes que mantener una vida santa para mantener su salvación. Si tú pecas, vas a perder su salvación. Hay un gran problema con eso. El problema es que mi nombre es John Michael y yo soy un pecador y voy a pecar. El problema es que ustedes son pecadores y van a pecar. Nuestra salvación no es dependiente de nosotros, sino es dependiente de Dios. Es Dios que nos salva y es Dios que nos guarda. Por eso los bautistas siempre queremos ir a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que sois salvos por la gracia. Quiere decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar la salvación y no podemos hacer absolutamente nada para mantener la salvación. La salvación lo tenemos 100% por la gracia de Jesucristo. Él nos lo ha dado como un regalo. La Biblia mismo ahí dice que soy salvo por la gracia por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces lo que está diciendo ahí es que la única forma que nosotros podemos ser salvos es a través de la gracia, a través de la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Solamente. Pero cuando digo que hay confusión acerca de la salvación, yo no solo estoy hablando acerca de cómo nosotros somos salvos. Entre los creyentes hay bastante confusión acerca de la salvación. Muchas veces, cuando nosotros pensamos en la salvación, solo pensamos en el día que Dios nos salvó. Solo pensamos en el día donde Dios nos hizo nacer de nuevo. Solo pensamos en el día que Él nos rescató de nuestros pecados. Y hermanos, no me malentienden, ese día es sumamente importante. Es el día donde hemos nacido de nuevo. Es el día donde nosotros hemos sido nuevas criaturas. Pero piénsalo en esta forma. ¿Qué pensaría de ustedes de mí si cada vez que yo hablo con ustedes y yo digo, Byron, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Yo nací el 8 de noviembre en el año 1966. Hermano Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Sabes que yo nací el 8 de noviembre de 1966? ¿Qué pensarían ustedes de mí? Si cada vez que ustedes me preguntan, ¿cómo está John Michael? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Y yo solo quiero hablar acerca del día donde yo nací. Ustedes dirían, este gringo realmente es loco. Sin duda. Él acaba de quitar todas las dudas porque solo quiere hablar de su fecha de nacimiento. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando hablamos acerca de la salvación. Cuando nosotros pensamos en la salvación espiritual, solo queremos hablar cuando Dios nos salvó. Solo queremos hablar cuando Dios nos dio el regalo de la fe. Solo queremos hablar en el día donde nosotros nacimos de nuevo. Así no debemos pensar en la salvación. La salvación tiene tres partes. La primera parte es donde Dios nos salvó. Eso nosotros llamamos la justificación. Eso es cuando Dios nos declara, eres mi hijo. Eso es donde Dios nos declara, tú eres santo. Eso es donde Dios toma toda nuestra maldad y lo ponga a la cuenta de Jesucristo, y la rectitud de Jesucristo Él pone encima de nuestra cuenta. Eso pasó en el momento que Dios nos salvó y lo llamamos la justificación. Pero hay otra parte de la salvación. La otra parte es que tú y yo estamos siendo salvos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios está cambiándonos poco a poco a la imagen de Jesucristo. La palabra de domingo que usamos para eso es la santificación. Viene la palabra santa. Quiere decir que poco a poco Jesús está cambiándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La tercera parte es eso, que vamos a ser salvos. Cuando digo eso, estoy hablando acerca de lo que nosotros llamamos la glorificación. El día va a llegar donde nosotros vamos a morir o Jesucristo va a regresar y vamos a ir a la gloria. Eso es parte de nuestra salvación. Entonces, hablando de pecado, podemos decirlo así. Cuando Dios nos salvó de consecuencia de los pecados. Eso se llama la justificación. Actualmente, para nosotros que somos creyentes, Dios está salvándonos del poder del pecado. El pecado ya no es mi dueño. El pecado, yo no soy esclavo de pecado actualmente. Soy libre en Cristo. Eso se llama la santificación. Y un día, hoy, deseo que hoy sea ese día, vamos a estar salvos de la presencia del pecado. Eso se llama la glorificación. Entonces, cuando nosotros pensamos en la salvación, nosotros debemos pensar en esas tres partes: la justificación, la santificación y la glorificación. Cuando Pablo está hablando con esta iglesia, cuando Pablo está diciéndoles que ellos deben ocuparse por su salvación con temor y temblor, ¿qué estaba hablando? Bueno, es obvio que no estaba hablando de justificación, porque la justificación es instantánea. El momento que Dios te salva, estás salvo. El momento que pones su fe en Jesucristo, Él te declara santo. Tú eres hijo de Dios. No es un proceso, pero la santificación sí es un proceso.
es un proceso de la vida. Y Él está diciendo a la iglesia en Filipo, debes trabajar. Debes ocuparse en tu santificación. En ese proceso donde nosotros estamos yendo más santo, más santo, más santo. En ese proceso donde Dios está cambiándonos poco a la imagen de Jesucristo. Pero Pablo no solo dice ahí que nosotros debemos preocuparnos o debemos trabajar por nuestra salvación, sino dice que debemos hacerlo con temor y temblor. Ahora, hay muchas personas que piensan, otra vez, eso está diciendo que puedes perder su salvación. Por esa razón tienes que tener temor y temblor, porque tal vez tú no eres creyente, tal vez tú no eres salvo. Hermanos, escúcheme. La salvación es de quién? Del Señor. Es Él que da. Es su responsabilidad de mantenerlo, no de nosotros. Si fuera de nosotros, ni uno de nosotros seríamos salvos. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Todos fallamos. No es que yo estoy agarrando la mano del Señor diciendo, Señor, sálvame. Es que Él me tiene a mí a la mano. La salvación depende de Él, no de mi persona. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que debemos ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor? Lo que él está diciendo es que debemos tener un respeto reverente a Dios. Tenemos que tener humildad y tenemos que tener un mente sobrio. ¿Cómo puedo decir eso? Ustedes están diciendo, John Michael, tú no hablas español, dice temor y temblor ahí. Y tú estás cambiando todo lo que dice. Vayan conmigo muy rápido a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Si estás en Filipenses tienes que ir hacia atrás. No mucho, solo un poquito nada más. 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 15. Ahora, en ese versículo está hablando de Tito. Y está hablando cómo la iglesia en Corintio lo recibió. Miren lo que dice ahí. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se recuerda de la obediencia con todos vosotros y cómo lo recibisteis, ¿qué dice ahí? Con temor y temblor. Ellos recibieron Tito temblando. Ellos recibieron Tito con temblor y temor. No, lo recibieron con respeto. Lo recibieron con reverencia. Lo recibieron como eso es un pastor que trabaja para la iglesia. Entonces, cuando la Biblia está diciéndonos, usando las mismas palabras, podemos entender que no está diciendo que debemos tener temor que vamos a perder nuestra salvación. No debemos tener ansiedad que vamos a perder la salvación, sino que nosotros debemos tener reverencia a Dios. Debemos tomar en serio el proceso de nuestra santificación. El proceso que Dios está cambiándonos poco a poco a su imagen. Ahora, mira el versículo 13. Porque Dios es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En versículo 12
Pablo está diciendo a la iglesia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está diciendo en un español más sencillo, trabajan en tu santificación. Trabajen para que ustedes sean más como Cristo, poco a poco, cada día. Trabajen para que ustedes sean como nuestro Señor y Salvador. Pero ahí en versículo 13, Él dice, porque Dios es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, vemos bien claro, si yo tengo el anhelo de ser como Cristo, ¿quién me ha dado este anhelo? Dios. Y si yo estoy dejando el pecado, si Dios está cambiándome poco a poco a la imagen de Jesucristo, ¿quién está haciendo esos cambios? ¿Mi persona o Dios? Es Dios. Entonces, ¿cómo encajamos esos dos versículos? En versículo 12 lo dice bien claro. Ocupaos, hablando de vosotros que nosotros no usamos. Ocupaos en vuestra salvación. Y luego en versículo 13 está diciendo, pero ¿sabes qué? Es Dios que da a querer y es Dios que da de hacer. ¿Qué está diciendo Pablo? De hecho que Dios es soberano. No quita la responsabilidad humana para nada. De hecho que es Dios que nos da de querer, de hecho que es Dios que nos da de hacer, no nos quita de responsabilidad a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra santificación. Entonces, ¿cómo encaja eso? Bueno, yo creo que el versículo 13 tiene dos cosas que Pablo quiere enseñarnos. La primera es de mantenernos humildes. Porque si no fuera por ese versículo, ¿saben lo que nosotros haríamos? Mira qué santo soy yo. Yo he tenido victoria sobre este pecado. Yo he tenido victoria sobre esa adicción. Yo he tenido victoria sobre tal. Nosotros vamos a jactarnos. Pero versículo 13 nos mantiene humildes. Porque la Biblia dice bien claro, ¿quién te ha dado de deseo? Es Dios. ¿Quién te ha dado de habilidad de hacerlo? Eres Dios. Pero de verdad yo no creo que la humildad es el enfoque de esos versículos. El enfoque es eso. Me da la confianza que puedo hacerlo. Mira lo que él está diciendo. Él está hablando con esta iglesia ahí en Filipenses y él está diciendo, mira, ustedes tienen que trabajar en su santificación. Ustedes deben ser más como Cristo diario. Ustedes deben trabajar en eso y deben tomarlos en serio. Por eso él dice, debe trabajar con temor y temblor. Y él dice, pero Dios está ahí y es Dios que da de querer. Hermanos, déjame decir lo que Pablo estaba diciendo. Si tienes el anhelo de ser más santo, Dios está trabajando en tu vida. Si tú tienes el querer, John Michael, sí, quiero ser más santo, quiero ser más como Cristo, es evidencia que Dios está trabajando en su vida. En vez de desanimarnos, eso debe darnos ánimo. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Pablo mismo en esta misma carta? Yo sé que ustedes no lo han estudiado, pero vayan muy rápido conmigo a capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, que Él que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De hecho, que Dios está trabajando en nosotros,
debe darnos confianza. Él va a terminar lo que Él inició. Dios no hace los trabajos a medias. Dios es fiel. Dios va a cambiarnos poco a poco a su imagen. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos el anhelo de seguir a Cristo, gloria a Dios. Es evidencia que Dios está trabajando en nuestras vidas. No solo es evidencia que Dios está trabajando en nuestras vidas, pero mira lo que dice. No solo de querer, sino de hacer. ¿Estás luchando con los mismos pecados que estaba luchando contra 10 años atrás? Espero que no. Espero que Dios te ha dado victoria sobre esos pecados. Y mira, si Dios te ha cambiado solo en una área, es evidencia que Dios está trabajando en su vida. Entonces, hermanos, ¿por qué Pablo tiene esos dos versículos que a primera vista no encajan? Uno que dice que nosotros tenemos que trabajar, otro que dice que Dios está trabajando. Es para animarnos. Es para decirles, hermanos, si tienes el querer, Dios está trabajando. Hermanos, si has tenido victoria de hacer, Dios está trabajando. Con eso en la mente, Pablo va a darnos 3 formas prácticas en la cual nosotros podemos buscar la santidad. Va a mostrarnos 3 formas prácticas que a través de Dios nosotros podemos andar en la santidad. Ahora tenemos que trabajar con temblor y temor, pero podemos en Cristo. La primera manera que nosotros podemos perseguir la santidad, la santificación, es de hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Mira conmigo ahí en versículo 14. Pablo lo dice bien claro. Haced algunas cosas. ¿Así dice? ¿Qué dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mira, esa palabra murmuraciones me cuesta porque hay demasiado eres y ustedes saben que los gringos nos cuesta de ere. Esa palabra, gracias hermana, me cuesta. Pero cada vez que yo pienso en esta palabra, ¿sabe quién viene a la mente? El pueblo de Israel. Porque la Biblia dice que ellos hicieron eso contra Dios y contra Moisés. Ustedes recuerdan la historia. Moisés está llevándoles afuera de Egipto. Ellos ya son libres de esclavitud. Y ellos van marchando y ahí está el Mar Rojo. Y atrás de ellos, ¿quién estaba? Ejército de Faraón. ¿Y qué dijeron ellos? Empezaron de hacer esa palabra. Empezaron de hablar mal. Empezaron a decir, ¿qué pasó, Moisés? ¿No había suficientes tumbas ahí en Egipto que tuviste que llevarnos aquí al desierto para matarnos? Después de eso cruzaron el Mar Rojo y empezaron a hablar mal de Dios de nuevo. ¿Y la comida? ¿Qué vas a darnos? ¿Dónde está nuestro mole? ¿Dónde están nuestras tortillas? ¿Y qué hizo Jesús? Le mandó maná. Aún así, recibiendo tortillas del cielo, maná, ¿qué hicieron? Hablaron mal. Dios, ¿por qué tenemos que comer lo mismo todos los días? ¿Por qué nos trata así? ¿Y qué hizo Dios? Mandó serpientes venenosas para picarles. Ustedes saben la historia. Cada vez que ellos estaban hablando así, ¿qué estaban manifestando de su corazón? Que no confiaban en Dios. Y hermanos, nosotros somos iguales. Muchas veces algo nos pasa, nos queja. Me da risa, estoy mirando a Chuy. Se queja de Trump cada rato.
sé que, mira qué pasó con este loco. Pero así somos. No importa qué político está en poder, si es de derecha o es de izquierda, ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos. Y cada vez que estamos quejando así, ¿sabe lo que está manifestando? Dudamos a Dios. No estamos confiando en su plan. No creemos que Él es el Dios poderoso. Y lo que Pablo está diciendo a la iglesia, mira, ustedes quieren trabajar en su santificación. Ustedes quieren ser como Cristo. Dejan de hablar así. Confía en Él. Pero me llama la atención que no solo usa la palabra murmuraciones, sino dice y contendas. Lo que pasa es cuando nosotros no estamos bien para con Dios, no podemos estar bien con los demás. Entonces estamos descontentos con Dios. Entonces empezamos de hablar mal de Dios. Empezamos de decir a Dios, pero Dios, ¿por qué es así? No, Dios, hubiera sido mejor si lo hubiera hecho así. Y ahora quejamos con los demás porque estamos descontentos con Dios. Nuestra relación con los demás es un espejo de nuestra relación con Dios. Y Pablo está diciendo a ellos, ¿sabe dónde debes trabajar? Debes trabajar con tus palabras. Debes tener cuidado de lo que hablas en contra de Dios. Debes tener cuidado cómo hablas a los demás. Y Pablo no solo está diciendo a la iglesia, no hables así, sino él va a decirle de por qué. Él no tenía que decirle de por qué. Piénsalo, con mis nietas, con mis hijos, muchas veces en sus crianzas, ellos me venían y decían, ¿por qué, papá? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Yo siempre decía, porque yo lo he dicho. Punto, hazlo. Pero Pablo va a decirnos de por qué. Mira conmigo ahí en versículo 15. ¿Para qué? Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como limaneras en el mundo. Mira lo que él está diciendo. ¿Por qué no debes hablar así? Porque los demás hablan así. ¿Por qué no debes hablar así? Porque ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué no deben hablar así? Porque ustedes son la luz del mundo. Es a través de ustedes que el mundo puede conocer a nuestro Dios. Es a través de ustedes que ellos pueden conocer quién es nuestro Señor, quién es Jesucristo. Cuando nosotros hablamos así, estamos actuando 100% como el mundo. Estamos actuando como esta generación maligna y perversa. Pero Dios nos ha llamado para ser diferente. Dios nos ha llamado para ser luz en las tinieblas. Hermanos, debemos tener cuidado cómo hablamos. Yo estoy extrañando a mi hijo Aarón. Ustedes saben que él está en Perú. Pero cuando yo estaba pensando en este punto, empecé a pensar en Aarón. Algunos años atrás, si tú hubieras preguntado a Aarón, Aarón, ¿vas a casarte? ¿Sabe lo que hubiera dicho? Jamás. Las mujeres solo quieren llevar tu plata. ¿Dónde Aarón sacó ese pensamiento? De mi persona. Porque cada vez que Angela gastó algo de mi plata, yo siempre dije, Angela, ¿por qué está robándome mi plata? ¿Por qué siempre lleva mi plata? Y Aarón llegó a esta conclusión.
Si algunos años atrás hubiera preguntado a Aarón, ¿vas a casarte? Él va a decir, jamás. ¿Por qué? Porque él siempre estaba conmigo. Y cuando yo juntaba con los hermanos de la iglesia, cuando yo junté con otros pastores, siempre nos decimos, ay, la esposa es una esposa de verdad, ¿no? Decimos que estamos en esposa con una cadena, con una bola, que no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que pedir permiso de cada rato. Ahora, mira, aquella mujer atrás es la mejor bendición que Dios me ha dado. Y ella lo sabe. Pero tú sabes que muchas veces nosotros como varones hablamos así, en bromas. Realmente queremos nuestra esposa, pero él lo tomó en serio. Cada vez, si tú le preguntabas, Aarón, ¿vas a casarte? ¿Para qué? Ustedes siempre hablan mal de matrimonio. Siempre dice que tienes que pedir permiso para ir a la cacería. ¿Para qué voy a casarme? Hermanos, ¿por qué digo eso? Debemos tener cuidado cómo hablamos. Pablo está diciendo, ¿quieres trabajar en su santidad? Deja de hablar mal de Dios. ¿Quieres ser como Cristo? Deja de contendas. La segunda manera que nosotros debemos seguir atrás de Dios, seguimos que buscar la santificación, es que nosotros tenemos que ser asidos en la palabra de vida. Tenemos que mantener la palabra de vida. Tenemos que tenerlo en nuestra mano y tenemos que confiar en la palabra de vida. Ahora, cuando la Biblia usa eso, la palabra de vida, ¿de qué está hablando? Está hablando del Evangelio. Es el Evangelio que nos da vida. Es el Evangelio que nos mantiene. Es el Evangelio que produce la santificación. Muchas veces nosotros como creyentes pensamos que necesitamos el Evangelio solo para que alguien sea salvo. Y ahí lo dejamos. Hermanos, escúcheme. Así no es. La Biblia dice, asidos de la palabra de Dios. Yo necesito el Evangelio tanto hoy como el día que Dios me salvó. Yo necesito el Evangelio cada momento de cada día. Yo no puedo, pero Él puede. Yo necesito eso en cada área de mi vida. Yo no puedo, pero Él puede. Y Pablo está animando a la iglesia. Pablo está diciendo a la iglesia, asidos de la palabra de vida. Como yo estaba pensando en Aarón, yo empecé a pensar en la cacería. Ustedes saben que Aarón es un cazador. Solamente este año creo que ha matado 5 venados. Regresando a la casa, él ya está hablándome de cacería, que ya quiere ir a matar más. Pero hermanos, no sé cuántos de ustedes son cazadores. No sé cuántos de ustedes han tenido una luz y han entrado al bosque por la noche en la madrugada, cuando todo es oscuro. No sé cuántos de ustedes están entrando al bosque y escucha un gato montés o un coyote haciendo su sonido. ¿Sabe lo que hacemos nosotros que somos cazadores en ese momento? Asidos a la luz. Porque cuando entras al bosque y ahí alumbras y hay 2 ojos verdes que están mirándote. No puedes ver qué tipo de animal es, pero puedes ver los ojos. ¿Sabe lo que hacemos? Asidos a la luz. Hermano, igualmente, nosotros vivimos en una generación maligna, dice la palabra. Una generación perversa. ¿Qué necesitamos?
necesitamos el Evangelio. Debemos estar asidos a la palabra de vida. Mira lo que Pablo dice acerca de eso en versículos 15. Dice, asidos de la palabra de vida. Escuche esa parte. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Al inicio, eso suena como algo lleno de orgullo. Mira lo que está diciendo Pablo. Mira, yo quiero que ustedes mantienen el Evangelio. Yo quiero que ustedes estén asidos a la palabra de vida. ¿Para qué? Para que yo no he trabajado en vano. Suena como algo de orgullo. Pero hermanos, escúchenme, no tiene nada para ver con el orgullo. Lo que Pablo está mostrándonos aquí es que la santificación, o en la santificación, Dios usa otras personas. En su santificación de esta iglesia, Pablo ha sido usado. Piensa en tu santificación. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las personas que Dios ha usado? Tu pastor, tu cónyuge, tus hijos, tu mentor. Hermano, no vemos ni una vez en la Biblia esa idea que nosotros debemos aislarnos de los demás. No sé cómo se llama monk en español. Esa gente que van a vivir a solas, que no hablan, que siempre leen la Biblia nada más. Esa idea no es bíblico. La idea es que tú estás invirtiendo en mi vida y Dios está usándote para mi santificación. Que yo estoy invirtiendo en tu vida y Dios está usándome para tu santificación. Nosotros tenemos que vivir en comunión. Y lo que Pablo está diciendo es, mira, yo quiero que ustedes mantengan fiel en el Evangelio, porque por esta razón he trabajado en ustedes. No quiero que mi trabajo ha sido en vano. Yo quiero que ustedes sean más como Cristo. Y Él está manifestando eso. Por esa razón nosotros tenemos los grupos pequeños. Para ustedes que no están involucrados en los grupos pequeños, para los varones, los miércoles a las 7 en la noche, tenemos grupo pequeño acá. Para familias, viernes a las 7 en la noche, tenemos grupo pequeño. Involucrarse. Pero no solo tenemos los grupos pequeños. Nosotros hacemos el discipulado uno a uno. Si tú no has recibido el discipulado, busca a alguien para darte el discipulado. Hay gente que quiere trabajar contigo en este trabajo de santificación. La tercera manera que nosotros podemos trabajar en nuestra santificación es que nosotros tenemos que tener un perspectivo eterno. Una perspectiva eterna a pensar de nuestras circunstancias. Mira conmigo ahí en versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí está Pablo. Está en el cárcel. Tiene una guardia que está en esposas con él 24 horas al día. Él no sabe lo que va a pasarle. Él no sabe si mañana iba a morir o mañana iba a vivir. Y él está mirando a la iglesia y él está diciéndoles eso. Yo no sé. Tal vez mi sangre va a ser derramado como un sacrificio. Yo no sé. Pero lo que él dijo es que me gozo.
Me gozo. Suena como una locura. Como alguien que tal vez va a morir mañana va a decir, me gozo. Él está gozándose porque él está mirando las cosas con la perspectiva de la eternidad. Él estaba mirando, aun si me matan, ¿saben lo que va a seguir? El evangelio. Si me matan, más personas van a escuchar el nombre de Jesucristo porque van a escuchar acerca de mi muerte. Y si yo estoy muerto, ¿qué me importa? Lo que me importa es que el nombre de Jesucristo sea predicado, que su nombre sea exaltado. Y él está diciendo, estoy contento, me gozo si me matan o no. Porque él estaba pensando en las cosas que tienen valor, en las cosas que son eternos. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces pensamos en de ahorita. Pensamos en lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Queremos billete, queremos confort, queremos paz de este mundo. Hermano, todo eso va a pasar. Eso no es para toda la eternidad. Donde debemos tener la mirada es en las cosas eternales. Si queremos ser como Cristo. Si me matan, está bien que Cristo sea predicado. Si no me matan, está bien que Cristo sea predicado. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos buscar la santificación? ¿Cómo nosotros debemos trabajar en eso? Con la confianza que Dios ya está trabajando en nosotros. La primera forma, debemos cuidar cómo hablamos. La segunda forma es que nosotros no solo debemos cuidar cómo hablamos, pero debemos tener que buscar mi nota. Versículo 15. Tenemos que tener cuidado, no solo cómo hablamos, pero asidos de la palabra de vida, del evangelio. Y últimamente tenemos que tener un perspectivo eterno. Recuerda versículo 13. ¿Quién nos da el querer? Dios. Entonces, si tú estás aquí ahorita y tienes el querer, gloria a Dios. Dios está trabajando en tu vida. Si tú estás aquí y no tienes el querer, pides a Dios que te dé. No solo nos da el querer, pero ¿qué dice? Nos da el hacer también. Confía en Dios, que Él va a cambiarte poco a poco a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias que nosotros podemos estudiar tu palabra y que tú nos hablas a través de ella. Señor, ayúdanos en este proceso de santificación. Ayúdanos para que nosotros seamos más y más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, me da gozo de saber que es tú que nos da el querer y el hacer. Señor, ayúdanos para que nosotros seamos como tu Hijo Jesucristo. Oramos todo eso en su nombre. Amén. Pónganse de pie, por favor. Diego.